Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Buenas noches, bienvenidos a Debate Jurídico, programa del Colegio de Abogados de Pichincha, que cada semana traemos a la opinión no solo de los abogados, sino de todos los televidentes, algunos temas de importancia. Indudable hay muchos temas, pero en esta noche vamos a topar el tema de Odebrecht y sobre todo el retiro de funciones al vicepresidente Jorge Glass. Por supuesto, para este tema hemos invitado a dos distinguidos amigos del colegio y conocidos por todos los ecuatorianos. Por eso queremos agradecer la presencia del doctor Juan Carlos Solines, ex candidato a la vicepresidencia, y al doctor Arturo Moscoso, politólogo y catedrático. En nombre del Colegio de Abogados queremos agradecerles por la presencia acá en esta noche. Empecemos contigo, Arturo. Lo que está ocurriendo en estos últimos días pone en evidencia un nivel de corrupción de la década correísta. Corrupción que involucra a la cúpula gubernamental y a los organismos de control, o son temas aislados. Bueno, buenas noches, Ángel, buenas noches a la teleaudiencia. Gracias por la invitación. Es un gusto estar nuevamente en este programa y con la presencia de Juan Carlos me siento casi como en familia. Así es. En todo caso, bueno, pues, a ver, el tema de la corrupción en este gobierno pasa mucho por cómo está construido institucionalmente el entramado del Estado, ¿no? Tenemos un Consejo de Participación Ciudadana que evidentemente no ha hecho su trabajo seleccionando a los mejores miembros para los cargos de control, y tenemos un contralor. Como consecuencia tenemos un contralor que ahora está fugado del país, al que se le está procesando ya penalmente por algunos delitos, y que curiosamente tuvo la mejor calificación en el concurso llevado a cabo por Participación Ciudadana. Entonces esa es la consecuencia de la ausencia de fiscalización, ¿no? De poner en los órganos de control y de fiscalización a personas no idóneas o que tienen alguna relación de cercanía con el gobierno, en lugar de personas que realmente controlen y vigilen los procesos contractuales en el Estado, ¿no? Y estas son las consecuencias, ¿no? Juan Carlos, precisamente, pero todo esto no obedece a un proceso que empezó hace 10 años, que era asaltar justamente todos los poderes, todas las funciones del Estado, justamente para garantizar todo lo que hoy estamos viendo los ecuatorianos. Muchas gracias, Ángel. Un saludo a toda la audiencia, Arturo, en este panel. Yo creo que hay que hacer algunas puntualizaciones antes de abordar el tema de la corrupción coyuntural que nos ocupa en este momento. En primer lugar, la corrupción no nace en el gobierno de la década ganada o perdida, según cómo lo veamos, en la época correísta. La corrupción es un mal endémico no solamente del Ecuador, sino en el mundo entero. La corrupción es un mal que cuya génesis es justamente la naturaleza del ser humano, esa vocación de acaparamiento, de acumulación, de riqueza, que obviamente pues cuando se lleva o se cruza ciertos límites, esa ambición pues llega a que incurramos en casos de corrupción. Ahora, la corrupción no es que hay sociedades más propensas a la corrupción y otras menos propensas. La corrupción yo creo que tiene una directa relación, de acuerdo a los estudiosos de la corrupción, inclusive una relación matemática, con los niveles de madurez y de funcionamiento institucional.
Es decir, no hay sociedades más o menos corruptas, sino hay instituciones que funcionen mejor o peor. Y en el caso ecuatoriano, justamente por lo que decía Arturo, iniciamos un proceso político hace 10 años inédito en el país, que no solamente consistía en una propuesta revolucionaria, sino consistía como parte de la estrategia política, la acumulación de poder, el acaparamiento de funciones, el control absoluto de funciones e incluso de actores influyentes en la sociedad como son los medios de comunicación y los partidos políticos. Entonces, claro, si bien la corrupción está latente en todos los seres humanos en caso de que no hayan leyes e instituciones que hagan aplicar esas leyes, cuando se produce un control absoluto de los poderes y se rompen esos equilibrios del Estado, es decir, esos pesos y contrapesos que son fundamentales para que una democracia y un Estado funcionen, entonces, claro, la corrupción se vuelve mucho más atractiva. ¿Por qué? Porque si es que yo, que estoy tentado de ser corrompido o de caer en actos de corrupción, instintivamente, muchas veces inconscientemente, digo, las posibilidades de que me encuentren en actos de corrupción son muy bajas. Y si me encuentran, las posibilidades de que el aparato judicial me castigue son más bajas aún. Pero Juan Carlos, esto no irá de la mano justamente de la falta de alternabilidad en el gobierno. 10 años era un tiempo que garantizaba todo un proceso de... Yo, más que falta de alternabilidad, yo creo que la alternabilidad o la alternancia es saludable para una democracia, pero yo creo que no es el factor decisivo para la corrupción. Evidentemente, la falta de alternancia, es decir, permanecer 10 años en el poder, les permitió acumular tanto poder y controlar las funciones que estaban llamadas a controlar. Llámese los órganos de control, Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, el Poder Judicial, que está encargado de juzgar y sancionar a los corruptos. Todo estaba controlado. Entonces, entramos en un régimen de impunidad. Y la impunidad, evidentemente, se asentaba sobre un poder absoluto amasado durante 10 años. Gracias, Juan Carlos. Vamos contigo entonces, Arturo. El decreto ejecutivo 100 le retira las funciones al vicepresidente Jorge Glass. Ayúdanos con tu conocimiento, ¿cuáles son las funciones del vicepresidente en estos momentos? A ver, de acuerdo a la Constitución, el vicepresidente de la República, la única función preestablecida que tiene es la de subrogar al presidente en ausencia temporal o definitiva. El resto de funciones se las otorga el presidente, ¿sí? En ese caso, Arturo, nos llama la atención lo siguiente: el presidente corre al vicepresidente Glass mismo, se lo encargó las áreas estratégicas. Y resulta que en este gobierno de Lenín Moreno se lo puso en otras áreas, las áreas productivas. ¿Será que tenía una desconfianza respecto a entregarle las áreas estratégicas? Sí, bueno, es que evidentemente si tú ves que ya los escándalos de corrupción que han saltado en este gobierno, me refiero al gobierno de Alianza País con Correa y ahora con Lenín Moreno, todos los escándalos de corrupción que se han logrado conocer gracias más que nada no a los organismos de control ni a la función legislativa, que también está llamada a fiscalizar, sino a la accountability social y a la accountability que hacen los medios de comunicación, porque gracias a eso es que se ha logrado conocer algo de estos escándalos, y eso hay que agradecer, pese a toda esta persecución de que han sido objetos en esta etapa de nuestra historia. Todos los escándalos de corrupción que saltan son relativos a los sectores estratégicos. Entonces, evidentemente, más allá de si hay una responsabilidad penal o no del vicepresidente, hay una responsabilidad política obvia del vicepresidente por no haber sabido controlar esos sectores estratégicos que han generado escándalos de corrupción en Petroecuador, escándalos de corrupción por los temas de Odebrecht. Ahora están sonando incluso ya los temas de las empresas chinas. Entonces, evidentemente, para el jefe de Estado actual, no sería ilógico o falto de criterio que se le encargue las mismas áreas en donde él no ha podido controlar, el vicepresidente no ha podido controlar todos estos escándalos, al menos por responsabilidad política. Me saltó una inquietud: si por A o B situación el presidente Moreno tiene que salir del país por los días que sea, automáticamente entonces le reemplaza el vicepresidente. Claro.
Ese es un tema que probablemente debe preocupar mucho a Lenín Moreno, ¿no? El hecho de que tenga que salir del país, porque la subrogación es automática, está determinada en la Constitución. Entonces, Moreno no podría encargar a un tercero las funciones, sus funciones de presidente, tiene que encargárselas al vicepresidente. Gracias, Arturo. Juan Carlos, en este proceso que estamos viendo los ecuatorianos, se quiere un poco, a mi criterio, desviar y plantear que los problemas de el quitar las funciones al vicepresidente tienen que ver con un tema de un pacto entre Moreno y la derecha antigua, la partidocracia. Y entonces por esas razones es que al señor Glass se lo quita las funciones. ¿No es esto un distractor? Definitivamente. Yo creo que los 10 años de correísmo nos demostraron que ellos son los reyes de fraguar historias y de desviar la atención. Claro, antes se apoyaban en un régimen de propaganda, controlaban todos los medios públicos y producían una serie de historietas que la vendían a la ciudadanía en todos los formatos. Y claro, lograban salirse de escollos, por ejemplo, en el caso de los escándalos con el primo del presidente, de Pedro Delgado, en el caso de Capaya, ¿no? Ellos montaban su propia historia para tratar de desvirtuar todos los dedos que le señalaban a altas autoridades como parte de este entramado de corrupción, y se montaban pues las historias de las infiltraciones de la CIA, de las teorías del golpe blando y una serie de teorías estrambóticas. Hoy se dice la entrega de CNEL a los bucaranos. Mire, Gustavo Larrea dirigiendo supuestamente el gobierno. Esas fueron los caballos de batalla en esta ocasión, pero claro, caballos de batalla mucho más débiles porque ya no controlan el aparato de propaganda que antes controlaban. Entonces, claro, la sabatina, o este remedo de sabatina que hizo Jorge Glass el fin de semana pasado, fue de una pobreza absoluta. Un ridículo. Absolutamente ridículo, donde pues no hubo ni siquiera asistentes. Entonces, claro, ya ese aparato de propaganda ya no lo controlan. Entonces, claro, tiene mucha dificultad. Entonces, esto de la teoría del pacto de Lenín Moreno es absolutamente absurda. Tan absurda es que, en mi criterio, inclusive la oposición ha estado dando palos de ciego en esta coyuntura del escándalo de Odebrecht. Porque, claro, yo creo que el presidente Lenín Moreno ha hecho lo que debía hacer. Incluso me atrevería a decir que ha hecho al ritmo que debía hacer las cosas, porque pensemos que salir de un régimen correísta de control absoluto de 10 años, de un caudillo, en donde tiene pues cooptado todos los poderes, no puede hacérselo de la noche a la mañana. Entonces yo creo que Lenín Moreno fue prudente en inclusive darle cierto nivel de credibilidad a Glass. Recordemos que hasta el 24 de julio, en las celebraciones de Guayaquil, lo tuvo a su costado. Y le permitió hablar en la sesión junto con el alcalde, en la sesión popular, junto con el alcalde Nebot. Entonces, armar una teoría de que esto es un complot o un pacto de Lenín Moreno traicionando la revolución con la oposición, me parece un disparate, así como me parece un disparate el argumentar que se ha entregado al Bucaramato cuando los funcionarios supuestamente de Bucaram han desmentido que pertenezcan al partido, que tengan alguna relación, excepto uno, ¿no? Y más bien lo que creo es que había ahí un celo porque se les quitó otra fuente de corrupción desde esa empresa tan rentable como es CNEL. Vamos a continuar conversando de nuestro tema luego del corte comercial. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Continuamos con Debate Jurídico, programa del Colegio de Abogados de Pichincha, con el tema de la noche de hoy, Odebrecht y el retiro de funciones del vicepresidente Jorge Glass. Continuamos contigo, Arturo. Cada vez siguen asomando nuevos hechos de corrupción. El vicepresidente ya no puede hacerse a un lado.
Odebrecht, el bloque Singue, como dice, el dedo apunta todo a Jorge Glass. Y la corrupción no deja, ¿qué esperan? Es decir, para aceptar porque creo que los procesos de corrupción no dejan firmado cheque o documento alguno, pues. Claro, no hay facturas, no hay facturas de la corrupción. Sí, a ver, aquí hay que ver la estrategia que está jugando Glass, evidentemente, versus la estrategia que esté jugando la oposición y la posición que vaya a tener el fiscal también, ¿no? Glass no va a renunciar bajo ningún concepto, porque eso le protege. Ese es el escudo. Claro, para su enjuiciamiento en caso de juicio político o en el caso de un juicio penal, necesita autorización de la Asamblea por ser vicepresidente. ¿Sí? Y la Constitución es muy clara. En el momento en que él deje de ser vicepresidente, o sea, cualquier funcionario, el presidente o vicepresidente, dejan su cargo, ¿sí? Ahí sí pueden ser juzgados como ciudadanos comunes por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo. Pero la Fiscalía está facultada no para dictar medidas cautelares. Medidas cautelares en contra del vicepresidente, muy difícil, porque el nuevo Código Integral Penal restringió mucho las medidas cautelares. Entonces, la prisión preventiva para investigación dura 8 horas. 8 horas es lo que se le podría impedir al vicepresidente salir del país, por ejemplo. Pero eso no le conviene, porque él tiene una protección mayor, que es la de ser vicepresidente justamente. El estar en ejercicio de su cargo le permite a él tener una inmunidad frente a es decir, no le conviene tampoco renunciar a Jorge Glass. No, para nada. Entonces entraría un poco la teoría que se viene escuchando, que solo la movilización en la calle podría sacarlo. Podría ser la movilización en la calle, o que se manejen de cierta forma las cosas en la Asamblea como para que haya una nueva mayoría, ¿no? ¿Qué podría suceder si la oposición logra leer lo que quiere hacer Moreno? Yo creo que Moreno sí, pese a lo que algunos piensan, no sé, incluso creo que Juan Carlos también, yo creo que sí hay un rompimiento real entre estas dos facciones, ¿no? Entre el correísmo y el morenismo. Sobre todo porque yo no creo que ninguno de los dos, ni Correa ni Moreno, se presten a ser el tonto útil del otro. O sea, me parece una posición que a ninguno de los dos le cuadra, menos a Correa todavía. Que Correa se preste a un tongo, como se dice, permitiendo que se ponga en entredicho su propio trabajo en temas económicos, en temas sociales, no lo creo posible. Entonces sí me inclino a pensar que hay un rompimiento real. En esa medida, pues habrá que ver cómo lee la oposición esa situación y si logra hacer una nueva mayoría que permita un enjuiciamiento político o penal al vicepresidente. Y también hay que tomar en cuenta el papel del fiscal. El fiscal Vaca, si es que logra reunir pruebas, evidentemente podrá iniciar un proceso penal que deberá ser autorizado también por la Asamblea, ¿no? Gracias, Arturo. Juan Carlos, entonces es evidente que existe rompimiento dentro de Alianza País. Hay dos grupos, pero se habla que el asesor Ricardo Patiño, la expresidenta de la Asamblea Gabriela Rivadeneira, buscan mediar para lograr nuevamente un acercamiento entre Lenín Moreno y Jorge Glass. ¿Será esto posible o hay los elementos que más lo dividen que acercarles? A ver, yo creo que la estrategia utilizada por Jorge Glass fue bastante equivocada. El haber él, a través de esa carta displicente y grosera, roto las relaciones con el presidente Moreno, creo que fue una muy mala estrategia por parte de él. Luego, respecto a esta división aparente que existe en Alianza País, yo creo que los dos últimos eventos que se han dado marcan claramente el equilibrio de fuerzas, ¿no? O sea, la sabatina, esta falsa sabatina del día sábado de Glass, estuvo acompañado por, me parece que 3 asambleístas. La señora Guiñaga, Berman y alguna otra, ¿no? Así es. Mientras que el día de ayer, en el cambio de guardia en el Palacio de Gobierno, el prefecto de estuvo todo el gabinete, estuvo el prefecto de Navería, estuvo el prefecto del Guayas y estuvo el prefecto de Pichincha. Entonces, yo creo que las filas han comenzado a alinearse con el presidente, no tanto por un tema de contrapeso a Correa,
que pudiera ejercer Lenín Moreno, a pesar de que es el nuevo presidente de la República, sino más bien por un tema de evidencia contundente respecto a esta cleptocracia que se formó en estos últimos 10 años y que evidentemente, pues, si cae Jorge Glass, después de todos estos señalamientos y estas pruebas que siguen surgiendo, seguramente caerán muchos otros que son los que seguramente están ahora tratando de sostenerlo y buscando supuestas reconciliaciones. Yo veo muy poco espacio para la reconciliación. Yo más bien creo que es una gran oportunidad para Alianza País en la que deben también existir hombres honestos, hombres y mujeres honestos y consecuentes. Es una gran oportunidad para Alianza País, este movimiento que lleva adelante la Revolución Ciudadana, para sanearse, para limpiarse de todo este lastre de corruptos y de ladrones que han lucrado del Estado en los últimos 10 años. Y creo que el presidente Lenín Moreno ha dado señales positivas de que eso es posible lograr. Es decir, que no se come el cuento del cuco de que se está abandonando la Revolución Ciudadana. Yo creo que Lenín Moreno, en cuanto a sus orígenes políticos, era más de izquierda que el propio Rafael Correa, porque él militó en movimientos de izquierda desde la época del Colegio Mejía. Así es. Entonces, decir que Lenín Moreno se está inclinando hacia la derecha es simplemente propaganda de los corruptos. Pero Correa sigue agitando el avispero desde afuera. Propaganda de los corruptos. Propaganda de los corruptos que tienen que buscar una estrategia, un discurso para justificar por qué Lenín Moreno, el presidente de la República, está marcando distancias con ellos. Está marcando distancias porque, por palabras del propio presidente, todos los dedos apuntan al vicepresidente. Y no de ahora, no del caso de Odebrecht, del caso Capaya, del caso de Pedro Delgado, que también desde la clandestinidad señalaba que el vicepresidente conocía todo. Y desde muchos otros casos, desde el caso del pozo petrolero que acaba de señalar la Contraloría, que fue también que señala indicios de responsabilidad para el vicepresidente. El caso de los negociados petroleros, todo señala al vicepresidente. Ahora, es un derecho constitucional que protege a todas las personas de que todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, pero los indicios son contundentes. Gracias, Arturo. Sí llama la atención el papel del fiscal. Hablemos de Carlos Vaca Mancheno. Hay audios de las delaciones de un ex ejecutivo de Odebrecht. Sin embargo, para el fiscal la delación no es una evidencia, pero consideramos que sí es una pista para iniciar investigaciones. ¿Qué es lo que espera el fiscal para actuar? Bueno, a mí me parece que la posición del fiscal es eminentemente política más que legal, ¿no? Y en esa medida, pues, yo creo que Vaca estará esperando a ver cómo se inclina el viento, ¿no? Para dónde sopla el viento, más que nada. Entonces, y ahí empezar las reales investigaciones. Yo creo que Vaca incluso debe tener muchísima más evidencia de la que nosotros conocemos. Estoy seguro de eso. Porque, por supuesto, porque los audios se escucha es por las publicaciones desde Brasil. Por supuesto. No de las evidencias que están en la fiscalía. Eso nos llega un poco de carambola a nosotros, los audios y estas cosas, pero yo estoy seguro que Vaca conoce mucho más. Y en esa medida, pues, debería, evidentemente, tomar las medidas necesarias. Ahora, insisto, cualquier medida que quiera tomar el fiscal Vaca tiene que pasar por la Asamblea Nacional. Yo me imagino que Vaca no llega a eso porque en la Asamblea Nacional todavía no hay una reconfiguración de fuerzas que le garantice un enjuiciamiento certero al vicepresidente. Es una especulación mía. Ahora, puede ser que Vaca simplemente no conozca nada o se está haciendo loco, pero... Por supuesto, porque creo que este es el momento. A ver, el Colegio de Abogados hemos planteado que este es un reto para Carlos Vaca. De una vez actuar como corresponde, porque le vemos eficiente, por ejemplo, en caso del Contralor, pero ya porque el Contralor ya está es evidente, fuera, ¿no? Sí, o sea, si el fiscal Vaca tuviera la entereza de enjuiciar al presidente, sería un hecho histórico y él se convertiría en una ficha política muy importante, y yo creo que debe haber hecho ya esa lectura. Entonces, desde mi óptica, yo creo que lo que está esperando Vaca es esto, ¿no? Esta reconfiguración de fuerzas en la Asamblea para iniciar el juicio. Gracias, Juan Carlos. Vamos a cerrar contigo. ¿Qué dice nuestra norma jurídica a falta del vicepresidente? ¿Qué le espera al Ecuador en caso de que el vicepresidente
renunciara o alguna eventualidad. En caso de ausencia definitiva, como dice la Constitución, en caso de ausencia definitiva del vicepresidente, lo que corresponde es que el presidente de la República mande una terna a la Asamblea. En caso de ausencia temporal, le sucede el presidente del Congreso, de la Asamblea Nacional. En caso de ausencia definitiva, se requiere que haya una elección, una designación por parte de la Asamblea Nacional en base a una terna. Yo simplemente creo que antes de llegar a ese punto, evacuando la preocupación que tenía Arturo, yo creo que hay que reconocer la actividad que ha venido desarrollando la Fiscalía y el fiscal Vaca Mancheno, y recordar a los partidos de oposición, ¿no? Que antes una de las mayores quejas que teníamos era la falta de institucionalidad. Es decir, decíamos que las instituciones estaban controladas, que no funcionaban, que protegían, que encubrían y que obviamente generaban impunidad. Pero ahora están actuando. No comencemos a exigir que por qué el presidente Moreno no le pide el presidente Moreno no puede pedir la renuncia. Que por qué el presidente Moreno el presidente Moreno ha dicho que no se pronuncia porque no quiere hacer lo que se hacía antes, interferir en la justicia. El fiscal Vaca Mancheno está evacuando pruebas. Tiene que haber una instrucción fiscal, tiene que determinarse indicios de culpabilidad del vicepresidente, y eso facilitaría a su vez que en la Asamblea tengan nuevos elementos, porque ya se rechazó una vez el juicio político, que tengan nuevos elementos para proseguir o para reactivar un juicio político que concluya con la sanción y permita eso, que ya a través de los fueros que corresponden, inicie el proceso judicial en contra del vicepresidente ya como persona. Entonces, yo creo que hay que respetar los procesos, y si es que las instituciones están a los 10 años empezando a actuar, estemos vigilantes, estemos atentos, pero dejemos que la justicia opere. Queremos agradecer a los invitados de la noche de hoy. Ponemos a disposición de su criterio y su opinión respecto a este tema. Muy buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.